Miren, lo que me van a mirar, claro. Bueno, en este apartado, en este video, vamos a ver un problema de aplicación referente a las transformaciones de los gases ideales o perfectos. Bueno, en el apartado, en este momento del video, van a ver el enunciado del ejercicio. Pueden hacer una lectura breve. En este caso, en este enunciado, habla de una masa específica del nitrógeno, que es considerado un gas ideal, ¿sí? En condiciones de temperatura y presión normales, ¿sí? Es de 1,25 kilogramos por cada metro cúbico. Y nos pide calcular cuál sería la masa de 10 litros de nitrógeno a 40 grados centígrados y 700 milímetros por unidad de mercurio, ¿sí? De presión. Bueno, para hacer un poco más comprensible esto, yo dividí en dos partes los datos, ¿sí? Para analizar los datos del estado 1 del gas y los datos del estado 2 del gas, ¿sí? Tendríamos que comprender muy bien, ¿sí? No caer en errores, ¿sí? Porque suele pasar. ¿Cuál sería la incógnita? ¿Sí? Si estaría en la variable del estado 1 o una de las variables del estado 2 o del estado 1. ¿Sí? Bueno, como me habla me pregunta cuál es la masa de 10 litros, ¿sí? de nitrógeno, ¿sí? a una temperatura de 40 grados centígrados y a una presión de 700 milímetros por mercurio. Podríamos decir que la masa original, la masa en el estado 1, sería nuestra incógnita en este caso, ¿sí? Porque en la pregunta me especifica que tengo 10 litros ya, ¿sí? En el estado 2, con una presión de 700 milímetros por unidad de mercurio y a una temperatura de 40 grados Celsius, ¿sí? Entonces lo que yo quiero saber es, en condiciones normales de presión y temperatura, con una masa específica conocida que es 1,25 kilogramos por metros cúbicos, ¿sí? Quiero saber qué volumen tenía originalmente, ¿sí? Bueno, haciendo referencia a que el enunciado me habla de unas condiciones normales de presión y temperatura, ¿sí? Que se abrevia de esta forma. Cuando habla de estas condiciones, podemos decir que la presión normal, condiciones normales, es de 1 atm, ¿sí? O lo equivalente a 760 milímetros por unidad de mercurio. Y la temperatura sería 0 grados Celsius o lo equivalente a 273 Kelvin, ¿sí? Estos son en condiciones normales de temperatura. Y el ejercicio hace referencia a que estaban con esta presión y con esta temperatura al inicio en su estado. Entonces vamos a incluir acá la presión. Me conviene colocar esta equivalencia porque en el estado 2 tengo en estas unidades, ¿sí? Si tuviera en el estado 2 atm, tendría que escribir acá en atm, en la unidad de medida de atm. Bueno, la presión entonces es 760 milímetros por unidad de mercurio. Y la temperatura podría escribir 0 grados Celsius, ¿sí? Porque acá tengo en grados Celsius, pero eso no es correcto, ¿sí? Eso no pueden hacer porque va a alterar el ejercicio muchísimo, ¿sí? Imagínense, 0 multiplicado en las ecuaciones va a anular todo. Entonces lo que tendríamos que trabajar es en las unidades de Sistema Internacional de Temperatura o en la temperatura absoluta, que es medida en Kelvin, ¿sí? Entonces tendría que utilizar acá 273 Kelvin, ¿sí? Y esto convertiríamos a Kelvin en un momento, ¿sí? Bueno, podemos hacerlo ahora. Entonces sabemos muy bien, ¿sí?, que la temperatura 2 también podríamos escribir haciendo una equivalencia o haciendo una conversión. Nada más sería sumar estos 40 grados que tengo en Celsius más
273. ¿Sí? Sería la diferencia, porque en el 0 grados centígrados ya empieza los Kelvin con 273 unidades de ventaja. Entonces acá si le sumamos vamos a tener el equivalente en Kelvin. Entonces la temperatura 2 sería, esta sumatoria me va a dar 11, me llevo 1, 373 Kelvin. ¿Sí? Está escrito muchas veces temperatura, pero es la conversión que hicimos de grados Celsius a temperatura, para no pasar a un cálculo auxiliar. Bueno, aquí es muy importante relacionar las variables de presión, ¿sí? Temperatura y en el caso de volumen, si están correspondientes en la misma unidad de medida, y vemos que sí. Presión, misma unidad de medida, temperatura también. ¿Sí? Después veremos cómo calculamos el volumen, que necesariamente vamos a tener que utilizar la formulita vamos a tener volumen, ¿sí? Utilizando la ecuación general de los gases ideales. ¿Por qué? Porque acá tenemos variación en las tres variables de estado. ¿Sí? Bueno, y la formulita dice que la presión multiplicado esto sería igual a, o sea, constante. Identificamos nuestra incógnita, volumen. ¿Sí? ¿Por qué digo identificamos nuestra incógnita? Al principio es el volumen. ¿Por qué? Me pide masa, ¿sí? La masa. Y la masa únicamente podemos extraer de esta pequeña fórmula conocida por ustedes, que es la densidad de un cuerpo o un elemento va a ser igual siempre a la masa, ¿sí? Distribuida en un determinado volumen. ¿Sí? Entonces tenemos la densidad del nitrógeno, vamos a tener el volumen en su estado original y ahí podemos obtener la masa. ¿Qué sería? Haciendo un despeje, densidad o masa específica por volumen. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a buscar ahora, por medio de la ecuación general de los gases. Yo recomiendo a mis alumnos, a todos ustedes que me están viendo, que antes de reemplazar, ¿sí? Los valores, las unidades, ¿sí? Conocidas, podamos hacer un despeje, ¿sí? De la variable, de la incógnita en este caso, y tener una ecuación en función de la incógnita en este caso. ¿Sí? Entonces volumen 2 va a ser igual a E. Todo esto que ya tenemos en el primer miembro de la ecuación no va a variar. ¿Sí? Bueno. La temperatura 2, ¿sí? Esperen un poquito. ¿Qué pasa acá? Acá estamos relacionando mal las cosas, ¿sí? Suele pasar. Dijimos que el volumen 1 es nuestra incógnita, ¿sí? El volumen 1 es la incógnita. Entonces tendríamos que tener acá volumen 1 como incógnita. Voy a señalar esto, ¿sí? Bueno, suele pasar. No voy a editar, esto va a quedar así. Entonces, lo que no cambia sería todo esto. Entonces sería presión 1, presión 2, volumen 2 y temperatura 2. ¿Sí? Y aquí vamos a hacer el despeje en este lado de la ecuación. Temperatura 1 que está dividiendo con mi incógnita pasa a multiplicar al otro miembro. ¿Sí? Perdón, 1 es. Y la presión 1 que está multiplicando con la incógnita pasa a dividir al otro miembro. Ahí sí ya tengo una ecuación en función de mi incógnita. Entonces lo que nos queda es reemplazar los valores conocidos, ¿sí? Para obtener mi incógnita. Presión 2 son 700. No vamos a agregar las unidades de medida porque cuando están ya corroboramos que están en la misma unidad de medida, haciendo las operaciones pertinentes, el producto y la división, se van a cancelar esas unidades de medida, ¿sí? Entonces 700 por el volumen 2, que son 10 litros. Voy a colocar litros porque es esa unidad que es la que va a quedar para determinar el volumen 1. ¿Sí? Temperatura 2, que pasamos a Kelvin, son 313 Kelvin. Multiplicado nuevamente aquí por
temperatura 1, que son 273. Aquí también falta corregir esto. 273. Dividido la presión 1, que sería 760. 760. Bueno. Como ven, milímetros por mercurio se simplificaría con milímetros por mercurio y Kelvin con Kelvin. No sé por qué acá escribí también esto. Pero... haciendo todas estas operaciones en sus calculadoras, si quieren corroborar, yo ya lo hice, me salió un resultado exacto de 8 litros. ¿Sí? 8 litros como resultado del volumen 1. En el estado tenemos 10 litros, quiere decir que el gas se expandió, ¿sí? Aumentó su volumen. Claro, porque aumentó disminuyó la presión, pero aumentó la temperatura, ¿sí? Bueno, esto en litros, para calcular la masa, no lo voy a poder hacer porque la densidad, la masa específica está en metros cúbicos, ¿sí? Ven aquí que se van a multiplicar y se tienen que cancelar y no se van a poder cancelar litros con metros cúbicos. Entonces tendría que pasar esto a metro cúbico. ¿Cómo? Ustedes ya saben, ya conocen una equivalencia que me permitirá hallar esto. Un litro yo sé que es igual a un decímetro cúbico, ¿sí? O también es igual a 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿sí? Decímetro cúbico, para pasar a metros cúbicos tendría que dividir en 1000 cantidades, en 1000 unidades, ¿sí? Es lo mismo que decir 10 a la menos 3, 1 dividido 1000. Entonces, si yo tengo un litro y es igual a un decímetro cúbico y 10 a la menos 3 metros cúbicos, podría decir que, escribí en azul, que el volumen sería igual a 8 por, ¿sí?, esta correspondencia que son de 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿sí? Si ustedes quieren corroborar esto, ¿sí?, nada más lo van a hacer dividiendo 8 en 1000 partes, ¿sí? Y va a quedar 8 por 10 a la menos 3, notación científica, o 0,008 metros cúbicos, ¿sí? Eso sería el cálculo auxiliar, que aquí no lo estoy incluyendo. Bueno, tenemos ya el volumen en metros cúbicos y ahora sí podemos, a partir de la ecuación de densidad, ¿sí?, hallar la masa, ¿sí?, de este determinado gas nitrógeno, ¿sí? Entonces vamos a aplicar acá. Masa es igual a la densidad, que era 1, que es 1,25 kilómetros por metro cúbico, por el volumen, que son 8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿sí? Entonces la masa, si hacemos ese producto y esa multiplicación, y eso sí lo voy a hacer ahora, 1,25 por 10 a la menos 3, 1,25 por 10 a la menos 3 por 8, me sale un total para la masa de 0,01 kilogramos, ¿sí? O lo equivalente a 10 gramos, también podría ser, ¿sí? 10 gramos de nitrógeno ya es algo considerable, ¿sí? Bueno, este es el resultado que estábamos buscando después de un largo proceso, ¿sí? Pero sencillo, práctico, ¿sí? Una vez que relacionamos bien la ecuación, como tenemos que utilizar las unidades de medida correspondientes y equivalentes a cada una de las variables, obtener volumen, pasar a metros cúbicos y aplicar la formulita de densidad que hicimos por último. Ese es el resultado que estábamos buscando, ¿sí? Esto es todo hasta el momento. Gracias por su atención. Nos vemos en una oportuna